Muy buenas tardes, estimado público, que han tenido a bien seguirnos acompañando en este conjunto de pláticas en donde estamos dando técnicas para el manejo de los efectos del encierro voluntario derivado de la cuarentena del coronavirus. En esta ocasión vamos a comenzar con el tema de la sombra y seguimos quedando a las órdenes en este teléfono, el cual es de apoyo gratuito, tanto con la maestra Claudia Sepúlveda León y el maestro Jesús Sleman Valdés. En este caso, si hay interés por consultar las 3 primeras charlas que se han tenido, el día 21, 28 de abril y el 5 de mayo, pueden ingresar a la página de Facebook y ahí se encuentran tanto las instrucciones como el acompañamiento para la realización de los ejercicios que estamos manejando para aquellas personas que en su momento están presentando algún síntoma, crisis ante este encierro. El tema del día de hoy es la sombra. Dijo Carl Gustav Jung, uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. No solamente es suficiente pensar en un modo positivo, sino que es necesario incorporar al mismo tiempo esa parte que estamos negando. Esta luz de la que se habla aquí es importante, pero es apenas el 50% del trabajo. Esta cuarentena nos está poniendo a prueba, no solamente a la sociedad, sino a cada una de las personas en las cuales necesitamos encontrar las estrategias adecuadas para saber incorporar ese inconsciente. La sombra, como sabemos, Jung se apoyó mucho en el conocimiento de las antiguas civilizaciones. Y en Egipto había una figura que se llamaba Sheut, Shrit o Haibit, ahí está su glifo, y era representado como esa sombra negra que vemos aquí, o bien representado a través del sacerdote que vemos allá, aquel cánido llamado Anubis. De este pensamiento mítico, Jung retomó la esencia de la sombra, que como nos dice este pasaje que tenemos aquí presente, no hay sombra que pueda existir sin persona, y no hay persona que pueda existir sin una sombra. Y la sabiduría de la vida se trata de aprender a conciliar todo ser humano a su sombra. Solamente de ese modo se logra la trascendencia. Entonces, este ejercicio consiste en el hecho de que la persona, como tenemos en ese círculo interno, desde mi consciente, haga consciente al inconsciente. A eso le llamamos conciliar los contrarios. Esa sensación de tristeza, desesperanzamiento que yo puedo estar sintiendo derivado de esta situación pandémica, ya es un síntoma de que algo no está bien. Y no hablo únicamente a nivel de persona, sino hablo a nivel de una sociedad. Eso que no nos hace sentir completamente satisfechos tiene que ver con la manifestación de esa molestia, de esa sombra, de eso que negamos. Es normal que estemos diciendo, hace mucho tiempo que ha durado esta situación, hace mucho tiempo que no convivo, he perdido mi vida, mi estilo de vida. No tengo seguridad acerca de las situaciones, del cómo va a quedar mi ámbito laboral.
¿Qué voy a hacer con mi familia? Todo este conjunto de interrogantes quizás son ideas que están permeando en cada uno de nosotros. Y lo más importante entonces, se trata de que al momento de que una persona incorpora a ese inconsciente personal, hacerlo consciente como lo vamos a realizar el día de hoy con este ejercicio, en ese momento la persona empieza a recuperar paz y tranquilidad independientemente de las condiciones que estén operando en el entorno. En este sentido, en este dibujo de este cubo, gran cubo de hielo, tenemos hasta arriba que vemos efectos, como los efectos del encierro. Este es un efecto, este encierro voluntario lo estamos viviendo realmente. Número 2, abajo las causas. Tratamos de explicar qué es lo que está ocurriendo, pero aun cuando lo podemos explicar, no sentimos tranquilidad, seguimos manifestando angustia. Entonces, no es justamente allí donde se encuentra el tema de las soluciones. Y no podemos estar únicamente esperando a que venga un jefe de Estado a resolver nuestra situación, sino que es en una forma coadyuvada. Sí, las acciones que ellos realizan, pero muy importante el hecho de que yo como ser humano debo de comprender cómo funciono yo. Y al momento de que estoy hablando de la sombra, estoy hablando de una de las grandes estructuras que ocupan la mente de cada uno de nosotros. Es interesante el hecho de saber, ¿y por qué no sabíamos este tipo de información? Ahorita lo vamos a ver a través del análisis de la mecánica cuántica. En este sentido, que cada uno de nosotros sea consciente de qué es la sombra, cómo funciona la sombra y aprender a manejarla, es lo que nos va a dar el regreso a la esencia del ser humano, tal como nos lo promete la futura tecnología, a la cual le podemos llamar medicina cuántica, o a la tecnología de los ordenadores cuánticos, que ya se visualiza su posibilidad de puesta en marcha para la humanidad. En ese sentido, es muy importante comprender que esa gran medicina llamada medicina cuántica y al mismo tiempo la tecnología, los ordenadores cuánticos, tiene que ver justamente respetando las leyes del universo. Me refiero las leyes de la vida y por lo tanto de la paz. Y por ello, muy importante poder comprender el funcionamiento de la sombra. Entonces, esa sombra, ya entramos a la mente del inconsciente y mucho de nuestro inconsciente, en vez de reconocer a la sombra, la tenemos llena de otro conjunto de ideas, pensamientos, creencias. Estoy hablando de prejuicios, por ejemplo. La persona masa que cree que la vida es estar constantemente trabajando y que lo único que necesitamos es poder amasar dinero. Esas son creencias, son ideas, pautas mentales. Y el ser humano, en su esencia, no necesita nada de ello. No es el objetivo final. El dinero, a fin de cuentas, es un instrumento para poder hacer comercialización, mediatización, para adquirir satisfactores básicos de necesidad, no el fin de hacer acumulación incesante de riqueza. Entonces, de esta gráfica retomo el hecho de las creencias. Y el día de hoy, el coronavirus está poniendo a prueba si el conjunto de creencias que teníamos en esta sociedad, que nos lanza en competencia los unos contra los otros, si es el mejor modo
de estilo de vida al que podemos aspirar. Evidentemente no. Por eso estamos viviendo esta situación el día de hoy, que nos pone en esta condición a prueba. Esta gráfica la hemos trabajado en los 3 primeros videos, las 3 primeras charlas, y como vemos, estas son las etapas del duelo o el dolor. Y como dijo Jung, aquel que tiene el valor de enfrentar a su sombra, va a enfrentar un dolor. Y justamente esa raíz del enfrentamiento de ese dolor, como la persona va a lograr trascender para llegar a la parte final que se llama aprendizaje. Pero en la teoría de Carl Gustav Jung hemos dicho que se llama la mismicidad o la culminación del proceso de todo ser humano. Y la meta de todo ser humano se llama lograr la individuación. En este caso, cuando se presenta la crisis, la psicología nos habla de esa etapa de duelo, negación y enojo. Aquí le llamamos en Jung sombra. Y por eso decimos, lo que negamos es lo que a mí me impide recuperar mi esencia como ser humano. En este caso, de esa negación viene el enojo. Todo ello es lo que opera como sombra, y en este caso hay que identificar que esa sombra la vamos a ubicar como una proyección. Siempre que hay algo que no me agrada, ahorita que estamos en este encierro, quizá ahora ponemos mucha más atención en ciertos detalles que quizá antes no los veíamos y no les dábamos importancia. A qué hora se levantan los integrantes de mi familia. Yo me levanto temprano, a las 7, 8 de la mañana, y ellos quieren levantarse a las 11 de la mañana. No es posible. Ese tipo de detalles ya está comenzando a reflejar mi sombra. Me estoy proyectando. Y hay que recordar, ¿qué cosa es la proyección? Es una forma del carácter de la persona. Y no es donde se encuentra la esencia del cómo una persona puede comenzar a adquirir su equilibrio. ¿Dónde empieza a adquirirse el equilibrio? En la tristeza. En este caso, si la tristeza no se maneja adecuadamente, puede evolucionar a una depresión. Eso es lo que debemos de estar muy atentos en estos días, porque conforme a la curva y a la dinámica en nuestra sociedad de cómo se va escalando el tema de el desesperanzamiento. Decíamos en alguna ocasión, nos dijeron que iba a haber un encierro, quizá un mes. Después se prolongó, nos desesperanzamos y nos dicen, va a haber un pico de nivel de contagio, y nos dicen, ese pico, según los nuevos cálculos, no ha llegado. Estamos próximos a llegar al verdadero pico, y quizá nosotros nos molestamos y le echamos la culpa a esa persona, a ese medio de comunicación que nos da esa información, pero no es con ellos. El comportamiento de esta situación, de este virus, es demasiado maleable, y ojalá que nosotros como ciudadanos también tengamos esa responsabilidad de entender que si yo me expongo continuamente, me convierto potencialmente en un foco de infección, y que este foco de infección con un solo ciudadano que esté incubando el virus y que se encuentre en lugares donde haya personas, puede llegar a contagiarlas. Entonces, desde ese punto de vista, claro que tenemos responsabilidad a nivel individual cada uno de nosotros para poder hacer frente en forma conjunta y que esta condición no sea más fuerte de lo que ya es. Entonces, al momento de que la persona está en ese nivel de tristeza,
Nuestra responsabilidad implica que necesitamos contribuir para que no evolucione a depresión. Y esa es una de las partes importantes de este conjunto de charlas. Y que si tú conoces a una persona que ya esté presentando esa sintomatología, este tipo de información le puede servir. Claro, también es muy importante darle el seguimiento a través de la atención especializada. Nosotros tratamos de compartir e identificar toda esa sintomatología y por ello decimos, quien no ha visto los videos 1, 2, 3, por favor, remítase a la página y ahí podrá encontrar la información. Entonces, después de la tristeza, en esta etapa estamos ubicando a la introyección. Como tenemos a nivel de sombra es proyección, en la tristeza se llama introyección. Y este es el momento en donde Carl Gustav Jung decía, la persona que es más susceptible de alcanzar el nivel del equilibrio de la mismicidad o el proceso de individuación es a partir de la introyección. Una persona que introyecta significa que está haciendo un análisis interno, una reflexión, qué es lo que ocurrió, y tratando de buscar un conjunto de respuestas. La psicología nos va a decir que una persona que está en tristeza, como en el tema de la pérdida de un ser querido, va a pasar por un duelo, así como lo vemos aquí, y en su momento aceptarlo y llegar a un aprendizaje. El punto es que de acuerdo a la teoría de Carl Gustav Jung, este es el momento de analizar cuáles son aquellos elementos que a mí me hacen entrar en negación y en enojo, y a partir de allí, en un acto de conciliación interna, como el ejercicio que vamos a hacer hoy, puedo comenzar a recuperar mi esencia, mi tranquilidad y mi paz. Entonces, ese tema de introyección, que es donde mi mente se encuentra lista, abierta para ser receptiva toda la energía a nivel de ideas y pensamientos que se están generando como negación y como enojo. En este sentido, es importante ubicar lo que nos dice Jung. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Allá tenemos a un Jung colorido y del otro lado tenemos un Jung, la sombra. Y en este caso, señaló Jung, en este segundo movimiento está definido la luz y la sombra. Luz, lo que soy yo, lo que cada uno de nosotros dice, esto soy yo y he perdido ese estilo de vida, ese trabajo que yo tenía. Ese es el punto de decir, eso era yo. Pero si lo ubicamos, ese yo se encuentra afuera. No es la persona, sino que ese conjunto de creencias se encuentran ubicados allá en la proyección. Le doy importancia a lo que se encuentra afuera, creyendo que ese trabajo, que esas actividades, que ese estilo de vida que yo tenía, eso era yo. Y no es cierto. Conforme a la teoría analítica de Jung, yo no soy eso, pero es una creencia que me han construido. Y en ese sentido, ¿qué es la sombra? Digo yo, lo que no soy yo. Y eso que no soy yo, lo niego y trato de bloquearlo. ¿Qué es la sombra? Al momento de que nacemos, el conjunto de capacidades potenciales que todos nosotros tenemos al momento de nacer y que no las desarrollamos porque la cultura y las creencias vinieron a ocupar su lugar. Ni siquiera quizá le doy oportunidad de que se desarrolle. Y por eso Jung realizaba los estudios de las antiguas civilizaciones para comprender la importancia de la crianza de un niño, de una niña, la importancia del tema de la gestación de la futura madre de una niña, de un niño.
y que era muy importante en las civilizaciones el cuidado en la etapa de gestación. Entonces, al momento de que nazco, el conjunto de creencias culturales son lo que van a venir a ocupar mi lugar en mi conciencia. En vez de desarrollar a mi inconsciente e integrarlo, estoy aprendiendo un conjunto de normas culturales. En ese sentido, eso que yo niego, lo que digo que no soy, queda desterrado. Y la sombra, que es el yo no soy, vendrá a golpearme la puerta a través de situaciones, hechos o personas que me informarán de lo que he desterrado. Es decir, la vida, como hemos visto en otras frases de Jung, yo no me puedo quejar de las cosas que me han pasado a lo largo de mi vida. Es lo que nos está diciendo el maestro Jung. Sino que debo de aprender a aceptarlo. ¿Qué es la crisis? Nos dice, las crisis no son más que la sombra que viene a través de situaciones emocionales movilizantes a darnos la oportunidad de actualizarnos, a movernos de nuestras fijas comodidades y rigideces. Entonces, es normal que el día de hoy, esa persona que se molesta por este encierro, estamos hablando de una persona rígida. Me están moviendo de mis comodidades que yo ya tenía y le llamo crisis. Este es el momento justamente del cómo comenzamos a comprender que la sombra viene siendo un proceso y que este proceso es repetitivo. Si has fallado una vez, ejemplo, en una relación de matrimonio, lo más normal es que vuelva a ocurrir. Si no cambias ese conjunto de estructuras rígidas a las que se refiere Jung. Si la persona tiene un problema de drogadicción y pensando que encontrando una pareja que también sea adicta va a resolver sus problemas, es un error. Creo que eso es evidente. Así con el tema de alcoholismo, así con el tema de cualquier otra situación. Quizá la persona no consume drogas, quizá no consume tabaco ni alcohol, pero siempre está enojada. Mientras esa persona no corrija su carácter, si no reconoce ese objetivo, porque siempre le está echando la culpa a los otros. Esa persona se cree perfecta, pero siempre le echa la culpa a los otros e intenta imponerles su estilo de vida. ¿De qué estamos hablando? Rigideces. Y una y otra vez no logra ser feliz. Y si la gente le hace caso es por miedo, por temor, no porque él tenga la razón. Se impone. Y eso es, desde el punto de vista de la rigidez de una persona, lo que va a hacer que él mismo nunca esté feliz. Es decir, no ha funcionado su estilo de vida. Ante una crisis, el yo hace el primer movimiento de defenderse. Es decir, yo, desde mis creencias con que he formado a mi yo, lo niego. Entonces juzgo los hechos o a las personas bajo sus prejuicios. Este tema es muy importante. El hecho de que cada vez que uno de nosotros juzga, en ese momento, la sombra se hace más y más poderosa. Hasta llegar a un nivel en el que vamos a empezar a hablar de temas más complejos como trastorno de la personalidad. Y de allí en adelante, enfermedad mental o también enfermedad orgánica. Y como sabemos, una persona que se enoja mucho, pues nos enseña la estadística que lo más normal es que vaya a haber un problema a nivel del hígado. Como referencia, psicología gestal hace muchas relaciones entre el mal manejo de las emociones y determinado tipo de enfermedades orgánicas. El miedo, los riñones, por ejemplo, la tristeza, los pulmones. En este sentido, es donde decimos que cada vez que una persona juzga al otro,
como esa persona llena de ira, como decimos, esa persona que desde su sombra niega a los otros y siempre está enojado, siempre proyectándose. El punto es que este encierro está disparando ese conjunto de emociones y es lo que hay que aprender a manejar. Entonces, la persona juzga. ¿Por qué? Porque está lleno de prejuicios y lo más seguro es que si ustedes estudian la infancia de esta persona, esa persona de niño tuvo una vida dura, llena de órdenes, llena de un conjunto de prejuicios que le heredó la cultura de su familia y la cultura de la sociedad en la que transitó su infancia. Y por eso necesitamos aprender a ser más flexibles. En este sentido, la sombra se hace más fuerte y lo atrapa hasta que el yo es derrotado. Entonces, el fin de esta frase se llama: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Una de las máximas. En este sentido, mi consciente se tiene que unificar con mi inconsciente. Estos pensamientos, mucho de esto se encuentra en obras importantes. En el libro de Carl Gustav Jung, Sincronicidad, nos va a empezar a dejar ver las bases de cómo es que opera esta conjunción entre el consciente y el inconsciente, un entrelazamiento de emociones. Esta frase la voy a retomar en unos instantes. Jung, entonces, escribió ese libro junto con el premio Nobel de Mecánica Cuántica Pauli, y al mismo tiempo él retomó otro conjunto de obras como el Tao de Ching del maestro Lao Tzu, escrito alrededor del siglo VI a.C., y visualicemos este círculo que se encuentra dividido en blanco y negro. Es como si estuviésemos diciendo: el consciente y el inconsciente debe de ser uno solo, y a este círculo, que le podemos llamar el yin y el yang, resulta que su esencia no radica en saber quién es más fuerte, si el yin o el yang. Es como decir quién es más fuerte en una sociedad, las mujeres o los hombres. No. Es cuando el yin y el yang se unen, en ese momento nace el Dao de Ching. Ese Dao es justamente el proceso de la mismicidad de que nos hablaba Carl Gustav Jung. No podemos decir que el pensamiento de Jung es un pensamiento con fundamento chino. No, o sea, estudió diversas civilizaciones, pero es interesante cómo civilizaciones que no se conocía llegaron a tocar los mismos temas. Ejemplo, los mayas, ellos tuvieron su Hunahpu, y que en este caso, si vemos la imagen maya de este dios sin nombre, sin imagen, lo tenemos muy parecido al Dao de King. En este sentido, se habla mucho de que fue traído por los españoles, que no fue autóctono de la cultura maya. Sin embargo, una vez que llegó este símbolo, haya o no sido traído, es cierto que le brindó la posibilidad de tener un nuevo camino de explicación, de cosmovisión al ser humano. En este sentido, se considera muy allegado a este Hunahpu, a Itzamna, este dios maya, que entre muchas de sus virtudes, muchos de sus dones, tenía uno que se llamaba conciliar las emociones. A Itzamna se le considera hijo de Hunahpu, y algunos otros, según teóricos, afirman que él es el mismo, Hunahpu. Lo más importante es el hecho de cómo Jung, retomando todo este tipo de pensamiento, que vio cómo se replicaba en un lugar y en otra civilización y en otra gran civilización, él dice: algo sabían estas personas y ellos tuvieron la oportunidad de vivir miles de años. Es ese conocimiento al que él quiere llegar. Y usé entonces una frase, o sea, entonces Jung es un pensamiento antiguo, es un pensamiento que ya no deberíamos de estudiar.
todo lo contrario, claro que no. En este sentido, aparece un experimento que permitió observar en el mundo de la física y que se llamó el entrelazamiento cuántico, que fue un fenómeno observado por 3 científicos de la física, nada más, Alberto Einstein, Podolsky y Rosen, en 1935. El término lo describió Erwin Schrödinger en 1935 diciendo: es un fenómeno de mecánica cuántica que se demuestra en los experimentos, consistentes en un conjunto de partículas entrelazadas, las cuales no pueden definirse como partículas individuales. 2 partículas que nosotros veamos ahorita que están aquí separadas, no son una separada de la otra. Este es el fundamento. Y dice, sino como un sistema con una función de onda única para todo el sistema, es decir, choca esos experimentos que, como decíamos, datan de 1935 y nos dicen 2 partículas que son tomadas de una misma fuente se ponen a esta distancia o a kilómetros. Si yo muevo una para acá, la otra se mueve para acá. ¿Cómo le vamos a llamar a esto? Schrödinger dijo entrelazamiento cuántico. Y aquí empieza uno de los más grandes cismas de la separación del estudio de la naturaleza. La invitación no es a que pensemos a la física como un conjunto de fórmulas complejas, que son matemáticas que me hacen difícil comprender a la naturaleza. Cuando digo naturaleza, estoy hablando del pensamiento humano, de nuestro cuerpo humano, del planeta y todo su sistema de fuerzas físicas que operan aquí. Estoy hablando de las cosas más sencillas de la vida cotidiana hasta lo más complejo de todo el universo, y todo explicado a través del mismo conjunto de leyes, el entrelazamiento cuántico. La física, como la denominó Alberto Einstein, la física de lo real, pueden poner ese nombre en su buscador de internet y van a empezar a encontrar toda esta información. ¿En qué se fundaba la naturaleza de la física de lo real de Alberto Einstein? En el principio de localidad. Localidad significa que si yo tengo aquí un objeto, una partícula, y desde el entorno yo hago un movimiento, ejemplo, pongo calor, esta se mueve, se va a dilatar por efecto del calor, y a eso le llamo la naturaleza, la causa y efecto. Y es algo que puedo observar, por lo tanto es algo objetivo. Sin embargo, la física cuántica nos dice que no es así. Más bien, y si hay razón en el hecho de comprender que si yo caliento algo y aquí tengo una partícula, sí se comprende que este calor se comunica, pero no nomás se comunica esta, sino que hay en algún otro punto en el universo una partícula que está relacionada con esta, y si esta se mueve, la otra se mueve. Y esto va a dar origen a la física cuántica, como tenemos esa imagen. La naturaleza de la mente, así es como se explica. Y entonces, una persona que empieza a realizar el ejercicio que vamos a realizar el día de hoy, o que ya hemos compartido las veces anteriores, va a poder generar efectos de su mente a su cuerpo inmediatamente. Y su explicación es la mecánica cuántica. También es la naturaleza de las emociones y la naturaleza de la materia. Es decir, la física cuántica explica al todo. En este sentido, esto que ven aquí es la primera fotografía de aquello que desconcertó a Alberto Einstein. Alberto Einstein, cuando vio este fenómeno en 1935, dijo: esa fantasmagórica ilusión, y murió tratando de derrumbar este pensamiento y no lo logró.
Eso significa que el comportamiento de la mente, emociones y materia se explica del mismo modo. Y allí la importancia cuando decimos, si yo tengo ideas de tristeza, de depresión o ideas de ira, debo de entender lo que le está pasando también a mi cuerpo humano. Y por eso es importante cuidar nuestra mente, nuestras emociones y nuestra materia. Dejar de darle tanta importancia a esas creencias y entender este momento de este encierro voluntario como la oportunidad en la que podemos volver a reencontrarnos. Busquen información cuántica a nivel de física, a nivel de medicina, a nivel de tecnología y van a ver qué es la información del día de hoy. Si hablamos de materias de punta como neurociencias, hablando en materia de enfermedades como el cáncer, hablando en materia de delincuencia, aquí es donde se encuentran las claves para romper todo ese conjunto de problemas que azotan a la humanidad. En ese sentido, les dejo aquí la liga, redacción BBC del News Mundo, 16 de julio del 2019, y esa es la primera fotografía que se logró de la demostración de la existencia de la mecánica cuántica. Y no solo eso, sino que consiguen la primera teletransportación cuántica a larga distancia. Este es un enlace de una página de un experimento de Japón. Es decir, los científicos físicos a cada rato hacen una y otra vez este experimento. Es muy normal entre la comunidad de científicos de la física hablar de mecánica cuántica y todo el mundo sabe que esto existe. Ellos lo manejan, pero este tipo de información no ha logrado permear a la sociedad y esa es una de las puestas de lo que estamos adquiriendo como un objetivo con este conjunto de charlas. Explicar que la mecánica cuántica, que en este caso lo estamos ligando con el libro de sincronicidad de Jung, quien retomó el pensamiento antiguo y que ellos, a su modo, pero sin tanta tecnología como la de hoy, ellos entendían esto. Dice aquí que los japoneses lograron teletransportar una partícula al interior de un diamante. Si eso no es suficiente, los chinos, el 21 de junio de 2017, 9 de la mañana, 40 minutos, esta noticia nos dice que los chinos lograron desde la Tierra, imagínense, aquí en la Tierra, tenían un conjunto de partículas, las calentaron, así como decíamos hace rato, y al moverse aquí unos, su par que se encontraba en el satélite hacía exactamente el movimiento. ¿Qué es esto? Están hablando de el maravilloso tema de la teletransportación, que todo cuerpo se reduzca a su esencia, es decir, la partícula del quantum, el fotón, la partícula más irreductible, y que siempre que esta partícula se haya unido a otra partícula en un mismo espacio, le llaman los ingleses enamoramiento cuántico. Es como si estuviésemos ahora hablando de la emoción del amor. En este caso, una persona que está llena de ira, pues no estamos hablando que justamente siente amor por sus integrantes de su familia o sus semejantes. Es por eso el hecho de decir, si una persona logra conciliar la sombra, en ese momento el entrelazamiento cuántico va a comenzar a tener los efectos de que va a empezar a construir positividad, mismicidad. No es suficiente tener buenos pensamientos, es necesario ser congruente entre lo que pienso con lo que hago. Y en ese sentido, entender más la esencia del ser humano, no el conjunto de creencias de esta sociedad que el día de hoy nos tocó vivir. Entonces, Jung o las grandes y antiguas civilizaciones no estaban desconociendo los efectos de la mecánica cuántica. Les dejo aquí las ligas
de las dos presentaciones de mecánica cuántica. La primera es la de los japoneses que presenté, son páginas de revistas científicas. Nature también lo publica. Como decimos, esto es ampliamente conocido en el mundo de los físicos. Y cuando digo físicos, digo estudiosos de la naturaleza. Entonces no pensemos a la naturaleza con un velo lleno de números difíciles de comprender. Estamos hablando de la esencia del ser humano. Y los antiguos lo conocían. La segunda liga es la de los chinos. Y la última es para aquella persona que guste descargar en forma gratuita el libro Sincronicidad. Aquí lo puede bajar. O si bien, si desean que nosotros se los mandemos, por favor, si nos mandan un correo o un mensaje aquí por Facebook, nosotros les haremos llegar esa información. Bien, como sabemos, las dinámicas que estamos realizando tienen como fundamento metodológico la técnica de proceso de individuación de Carl Gustav Jung, que siempre apoyado por su esposa Emma. Es algo importante ese tema así de entrelazamiento, porque así es como surgen también las grandes cosas. Y en este sentido, después del proceso de individuación, entrar a imaginación activa. Y como decimos, el día de hoy estamos entrando más en forma en el segundo tema, encuentro con la sombra. Y seguiremos transmitiendo hasta que se termine este encierro voluntario del coronavirus, y el objetivo es llegar hasta la fase 5. En este sentido, les invitamos para que busquen sus audífonos. Quien no los tenga, no es necesario, pero es mucha mejor la experiencia del ejercicio que vamos a hacer a continuación. En este sentido, si hay alguna persona que crees que esto le sirve, invítale, compártele la página. Como decimos, es algo gratuito. Y en este momento damos unos instantes para que adopten una posición cómoda para iniciar nuestro cuarto ejercicio. Muy bien, damos inicio. Por favor, podemos hacer este ejercicio y hasta que se dé la indicación de que se abran los ojos, por favor, hasta ese momento háganlo. Es normal que hagamos algún comentario intermedio, pero por favor, acompáñanos hasta el final del ejercicio. Y estando cómodamente dispuestos, sentados, de pie o acostados, como en los 3 primeros ejercicios, cerramos nuestros ojos, relajamos nuestro cuerpo y comenzamos a respirar como nos dijeron los chinos, despacio y profundamente. Y cada vez más despacio y más profundo. Recordando las indicaciones anteriores, no hacemos fuerza en ninguno de nuestros músculos. Y continúo respirando despacio y profundo. El sonido que oímos, usando la imaginación activa de Jung, visualizamos qué es lo que lo produce. Imagina, esta es la herramienta más importante del maestro Jung, imaginación activa. Ahora, recordando que el dedo índice de mi mano izquierda lo flexiono para suavemente tocar el hueco de mi mano izquierda.
y comienza ahora a fluir una energía que ya hemos experimentado en otras sesiones. De mi mano izquierda comienza a fluir una sensación como de hormigueo, un flujo de energía. O bien, el latido de mi corazón en mi entrecejo. Y comienza a sentirse esa paz y esa tranquilidad. Esta paz y esta tranquilidad es la paz que no te ha podido dar el conjunto de creencias de esta sociedad que nos pone en contradicción a unos contra otros. Es importante entender que este tipo de ejercicios de sincronicidad nos dan este nivel de paz. Son ejercicios de concentración y esto es lo que significa introyección. Solamente cuando estoy yo conmigo mismo, recuperando un poco de aquello que se llama mismicidad, que se logra sentir este beneficio de paz. Que comience en nuestro visual a configurarse un color. Puede ser el tono que sea. Se prefiere el verde y el blanco. Puede ser azul, amarillo, morado, rojo, anaranjado, café, gris, muchas ideas. Me falta concentrarme más en mi imaginación activa. Y ahora que está apareciendo este tono, recordando que si sigo respirando cada vez más despacio y profundo, se intensifica más este color. Y ahora fíjate cómo tratas a las demás personas desde aquello que tú dices, estás mal, lo haces mal, te equivocas. El favor se llama, no juzgues, porque cada vez que emites un juicio y sentencia, la sombra se hace más fuerte. Visualiza todas esas situaciones. Sé, como dijo el maestro Lao Tzu, sé un observador de la vida, no juzgues. Puedes visualizar cuando has señalado, echándole la culpa a los otros, vas a sentir en este momento cómo se acelera el corazón. Eso es lo que no se desea. Por el contrario, visualiza todos esos deberes que le decías a la gente y no lo hagas. Déjalo pasar, no juzgues. Y vas a comenzar a percibir esa tranquilidad. Lo que niegas. ¿Estás fumando? Admítelo. Soy un fumador, admítelo. En tu ejercicio. ¿Soy alcohólico? Aunque nada más sea una cerveza a la semana. Sí, claro. Admítelo. Drogas, lo mismo. O una situación de carácter.
ya no juzgues. Fíjate cómo la persona hace lo que siempre ha hecho y tú en ese momento comienzas a descansar y comienzas a percibir una gran tranquilidad en todo tu ser. Al cambiar una idea por entrelazamiento cuántico, todo tu cuerpo descansa y haz presente todas esas negaciones y proyecciones de ira. Fíjate tu reacción normal. Siempre reacciono con coraje o siempre reacciono con tristeza. Y dices, yo soy el culpable, ya no lo veas así. Respira profundo. Y en vez de juzgar a ese agresor, acéptalo y comprende que ese agresor que está cometiendo violencia necesita ayuda. No lo sufras, mucho menos aceptes que eres culpable. Y en este momento, haz consciente que no eres culpable, que esa persona necesita apoyo y que es a través de este conjunto de técnicas como se le puede apoyar. Ahora vas a percibir que ese color que estás visualizando te envuelve completamente y comienza a fluir el nivel de felicidad, el nivel de paz. Recuperas fuerza, recuperas seguridad, recuperas calma. Esos son los beneficios que se adquieren al realizar este conjunto de ejercicios. Dando unos instantes más, respirando profundamente, comenzamos a normalizar nuestra respiración. Y suavemente empieza a hacer los movimientos normales de tu cuerpo y puedes abrir los ojos. Para las personas que es primera vez que nos están siguiendo, los videos anteriores, porque es un proceso, se encuentran en esta página. Ahí los pueden seguir, como decimos, es una aportación gratuita en estos tiempos de pandemia. Para finalizar, nuevamente seguimos quedando a las órdenes. Cualquier comentario que deseen hacer, lo pueden mandar a este correo o bien pueden hacer la llamada directa a este número telefónico y quedamos a las órdenes nuevamente, o asimismo a través de un mensaje por Facebook. Ahí estamos para poder apoyar. Muchas gracias, que tengan un muy buen día.